En este caso es una formación privada, 100% privada, con el anhelo de que las instituciones aragonesas pues, puedan respaldar pues como conviene y como es natural. Y bueno, en el 2011 hacemos el inicio junto con el Orfeón Donostierra y a partir de ahí, pues bueno, la aventura ha sido totalmente apasionante y muy cansada, la verdad. Que un proyecto de orquesta sinfónica podemos estar desde una formación de cámara, aproximadamente unas 15, 18 personas, que puede ser a lo mejor un repertorio de las 4 estaciones de Vivaldi, o podemos ser lo que se vio el año pasado, un Mesías de Händel en el Auditorio de Zaragoza con 350 personas encima del escenario, ¿no? La excepción son 20 años, gente que esté muy brillante, podemos tener a lo mejor 5 o 6 chavales que estén en ese orden, y la media estamos hablando de una media de unos 30 años, ¿ok? 28, 30, 35, luego tenemos también gente, profesores y gente consagrada con un nivel muy alto que pueden tener 40, 50 años, que están en una madurez y que nos ayudan mucho a que toda esa gente joven acabe formándose, ¿no? Esto es un ciclo al final. Desde que empezamos en 2011 se han realizado más de 65 conciertos con 30 y, creo que son 36 producciones distintas, o sea, 36 repertorios distintos. La orquesta ha hecho desde música coral, ha hecho desde ópera, sinfonismo, música barroca, o sea, hemos tocado todos los palos. Es un proyecto muy joven, es un proyecto que además no es un capricho, no es un capricho crear una orquesta, es una necesidad que la comunidad autónoma necesita, ya que se ha invertido durante los últimos años muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero en formación. Tenemos unos músicos brutales, pero que no pueden tocar y que se van fuera de la comunidad autónoma. El público aragonés, como todos los públicos, lo que quieren es calidad y verse reflejados en un proyecto que sea honesto. Porque sí que es verdad que necesitamos dar aire fresco a la música clásica, mal llamada clásica, también es verdad, eh, y necesitamos que el público se enganche de una forma muy contractual, como pasa en el resto de comunidades autónomas, que se sientan orgullosos de que tienen una orquesta que lleva su nombre. Son más de 100 piezas, que van a ser 8 horas de música, eso es una grabación brutal, va a haber 8 CDs, y bueno, pues va a ser una grabación que va a ser difundida a nivel mundial a través de, bueno, pues de servidores, pues como todo el mundo sabemos, y que bueno, pues es un primer proyecto, hay muchas esperanzas, se va a empezar a grabar en enero y la verdad que empezar con 8 CDs durante un año, 8 horas de grabación, es una barbaridad.